Muy buenos días, estudiantes de 10º año. Bienvenidos a un nuevo video explicativo, en esta oportunidad hablando acerca de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. El día de hoy vamos a hablar acerca de la forma en que nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Cuáles son los objetivos que cumplen, cuáles son las entidades u organizaciones que forman parte de la ONU propiamente. Y vamos a hablar también y vamos a analizar cuáles son las críticas que surgen en torno a dicha organización. Este video responde igual a los contenidos que se encuentran implícitos dentro de la antología de estudios sociales de 10º año. Es importante que vayan por favor haciendo la lectura de las páginas de la antología para que podamos ir llevando el hilo conductor de la materia. Bien, vamos a hablar acerca de la Organización de las Naciones Unidas, vamos a hablar acerca de la ONU propiamente. La ONU surge de la necesidad de crear un organismo que velara por la paz del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, aunque ciertamente la creación de la ONU se venía gestando años atrás y probablemente la circunstancia que da el traste con la creación de la ONU va a ser la Carta del Atlántico. La ONU nace a partir de los acuerdos alcanzados con la Carta del Atlántico, que fue aquel documento firmado por el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico Winston Churchill. Es la Carta del Atlántico ciertamente la antesala de la formación de la ONU. La antesala de la ONU, finalmente, en 1945, la Carta de las Naciones fue ratificada y la organización tomó forma y nace como tal en enero de 1946, cuando finalmente el resto de estados firman este documento. Bien, ¿cuáles son los objetivos o cuáles son las funciones que tiene la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, primero que todo, mantener la paz y seguridad en el mundo. Esa fue la razón por la cual surge, por la cual nace la ONU, es precisamente mantener la paz y la seguridad en el planeta. Una segunda función es fomentar entre las naciones, fomentar entre los estados relaciones de amistad y de diplomacia propiamente. Y una tercera función es promover el progreso social, la mejora de vida y los derechos humanos propiamente. Claro está que para alcanzar esos objetivos la ONU tiene una serie de dependencias o entidades que de alguna forma trabajan de la mano para promover cada uno de los objetivos que posee esta organización. Bien, les decía que la Carta del Atlántico fue firmada en 1942 y se convierte en la antesala de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, en 1945, la Carta de las Naciones va a ser ratificada por más de 50 estados miembros y la organización cobró vida finalmente en enero de 1946. La Carta del Atlántico, que fue el documento que le da vida a la Organización de las Naciones Unidas, establecía los principios que serían la base para la paz y la seguridad del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El sistema de la ONU se concibe como una red de organizaciones internacionales, entre ellas y las más importantes van a ser las siguientes. Primero, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad integrado por los 5 países más poderosos del mundo, únicos con capacidad de veto dentro de la organización, y 10 países no permanentes. Estos forman el Consejo de Seguridad. La Asamblea General, integrada por poco más de 190 países, en total son 193 países que integran la Asamblea General de la ONU. Luego está el Consejo Económico y Social, integrado por otras entidades como el Banco Mundial, a su vez el Fondo Monetario Internacional, encargadas de brindar asistencia y ayuda económica a través de préstamos a los diferentes países que así lo requieran. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, con sede en Holanda, propiamente en la región de La Haya, y la Secretaría General. Estas son algunas entidades que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Claro está. Ahora bien, la Secretaría es el centro de mando de todas las Naciones Unidas y está encabezada por un secretario general. El secretario general de la ONU es el cargo de mayor relevancia dentro de esta organización propiamente. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ubicado en Holanda, es el encargado de arbitrar disputas y roces entre los diferentes estados. Es La Haya. Cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un roce entre dos naciones, entre dos países,
lo que se hace es que se acude al derecho internacional. Acudir al derecho internacional es acudir a los lineamientos jurídicos que nos da la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya. Costa Rica es un país que en más de una ocasión ha acudido a La Haya para de alguna forma atender algunas disputas que ha tenido con el hermano país del norte, Nicaragua, propiamente disputas que tienen que ver con temas fronterizos. Entonces, las naciones lo que hacen es acudir al derecho internacional, acudir a los lineamientos jurídicos de la Corte Interamericana para atender sus diferencias, ¿no? El Consejo Económico Social preside todo un abanico de programas, fondos y organizaciones propiamente, tales como la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esto depende también de la Organización de las Naciones Unidas, la UNICEF, y que brinda una serie de lineamientos, pautas a el resto de naciones del mundo acerca de las políticas que se deben de seguir para alcanzar el desarrollo social, principalmente en los niños. El ACNUR es otra entidad que forma parte del Consejo Económico de la ONU, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y que es una entidad que también brinda asesoramiento, brinda pautas y recomendaciones acerca de las políticas migratorias de cada país y la forma en que se debe desarrollar el tema de los refugiados en cada una de las naciones. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, de igual forma, brinda una serie de recomendaciones o consejos al resto de naciones del mundo acerca de la forma en que tiene que establecerse la política de salud en cada una de las naciones. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, también es una entidad que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, que forma parte de la ONU propiamente, la UNESCO. Ahora bien, hay que entender que el Banco Mundial forma parte del Consejo Económico también, el Banco Mundial, que incluye a su vez el Fondo Monetario Internacional y que brinda ayuda económica y asistencia social a el resto de países del mundo y aquellos que más lo requieren, que son principalmente los países en vías de desarrollo, ¿verdad? Estas son algunas entidades que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Estas son algunas de las entidades que de alguna forma responden a lo que es la ONU. Vamos a hablar, eso sí, de la más importante de todas. Vamos a hablar del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que es el ente, que es el organismo, que es la entidad que toma decisiones importantes dentro de la ONU, que es la única con capacidad de veto dentro de toda la organización. Entendamos que la organización la integran 193 países, pero de esos 193 países únicamente los países miembros del Consejo de Seguridad son los únicos que tienen la posibilidad de tomar resoluciones, son los únicos que tienen la capacidad de aprobar resoluciones o bien de dar el veto a una resolución propiamente. Entonces, bueno, hablemos del Consejo de Seguridad de la ONU. Con la creación de la ONU surge también la necesidad de crear un Consejo de Seguridad integrado por cinco naciones permanentes. 5 naciones que siempre van a formar parte de ese Consejo de Seguridad y que, repito, este Consejo es el único con la facultad de aprobar resoluciones y es el único con la facultad de dar un veto a una resolución también. ¿Cuáles son las 5 naciones que integran el Consejo de Seguridad? Bueno, estas que tenemos aquí: Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Esas son las 5 naciones que integran el Consejo de Seguridad de la ONU, los 5 miembros permanentes. Repito, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido. Esas son las 5 naciones que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. De acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear, solamente estas 5 naciones permanentes tienen la posibilidad de poseer armamento nuclear. Únicamente estas 5 naciones tienen la posibilidad de adquirir armamento nuclear de acuerdo a este Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Además de los miembros permanentes, hay otros 10 miembros no permanentes. Compuestos por la selección de países que integran la ONU. Estos países, es importante entender que estos países no tienen derecho de veto
¿Qué es el veto? Bueno, el veto es la capacidad de impedir una resolución. Eso es el veto. Estos 10 países no tienen capacidad de veto, únicamente los 5 miembros permanentes tienen capacidad de veto, es decir, únicamente Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido son los únicos que tienen capacidad de veto dentro de las Naciones Unidas y son los únicos que tienen la capacidad de tomar y de aplicar resoluciones vinculantes dentro del en el seno de esta organización internacional. Los 10 países no permanentes, estos 10 países tienen voz, pero no tienen voto dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Estos 10 países, estos 10 países son seleccionados cada 2 años, ¿no? Por elección. Son electos cada 2 años. Es importante, eso sí, entender que cada resolución requiere para su aprobación el voto afirmativo de 9 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad, 9 de los 15 países miembros. No obstante, si hay alguno de esos 9 países que le da, si hay alguno de esos 9 países que forman parte de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad permanente y le da un voto de censura o un veto, propiamente, básicamente la resolución no pasa. Entonces, para aplicar una resolución, vamos a ver si me doy a entender. Para aplicar una resolución dentro de la ONU se necesitan de 9 de los 15 votos de los países miembros del Consejo de Seguridad. No obstante, es importante, eso sí, entender que de esos 9 votos, 5 votos pertenecen a los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque si uno de esos países le da un veto, es decir, no aprueba la resolución, sencillamente se cae toda la aprobación se cae, ¿no? Porque con solamente un voto negativo de alguno de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, con solamente un voto negativo de alguno de esos 5, se cae la resolución. Entonces, para que una resolución sea aprobada, necesita mínimo 9 votos de los 15, pero de esos 9 votos mínimo necesita 5 que son exclusivos del Consejo Permanente de Seguridad de la ONU. ¿Por qué? Porque si hay uno de esos 5 países del Consejo de Seguridad Permanente que dice no, la resolución no pasa, ¿verdad? No pasa. Y vamos a ponerles un ejemplo claro de algo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Ante la situación económica y social tan lamentable que vive Venezuela, en algunas ocasiones se ha puesto sobre la mesa, sobre el tapete político, la necesidad de intervenir políticamente y militarmente la nación suramericana, ¿no? Esta nación suramericana. La ONU ha puesto sobre el tapete esa posibilidad de intervenir militarmente Venezuela para, pues, llevar la democracia, llevar el orden, ¿no? Muy entrecomillado, claro está. Ahora bien, ¿por qué es que nunca ha pasado esta resolución de intervenir militarmente Venezuela? Bueno, porque para ello se requiere de la aprobación, para ello se requiere de la aprobación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, de Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa? Que Venezuela tiene aliados estratégicos muy importantes en ese Consejo de Seguridad, como lo son Rusia y China. Por eso es que nunca ha pasado una resolución para intervenir militarmente Venezuela, porque, repito, se requiere unanimidad en los votos, se requiere que los 5 países estén de acuerdo. 5 países estén de acuerdo. Vamos a ver, voy a repetir esta información. Para que una resolución sea aprobada en la ONU necesita de 9 votos de los 15. Recordemos, son 10 países no permanentes y 5 países permanentes que son los más importantes, únicos con capacidad de voz y voto, ¿no? Para que una resolución sea aprobada necesita del voto de los 9 países, 9 de 15, pero de esos 9, 5 son los votos de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si uno de esos países permanentes dice no, la resolución no pasa, porque ahí sí tiene que haber unanimidad, ¿no? Es importante entonces entender este aspecto para que quede obviamente más clara cuál es la funcionalidad de la Organización de las Naciones Unidas. La Asamblea General, por otro lado, es el único organismo en donde todos los países están representados. Actualmente la ONU está integrada por 193
países. La Asamblea debate una cantidad importante de temas, ya sea de índole presupuestaria, cultural, social, bélica, etcétera. Año con año se reúnen en esta asamblea internacional todos los países para discutir una serie de temas. Vamos, los 193 países tienen derecho de voz, tienen voz, pero no tienen voto. Eso es importante entender, ¿no? La ONU le integra 193 países, pero de esos 193, únicamente 5 tienen capacidad de veto, únicamente 5 son los que toman las decisiones vinculantes. El resto, pues, únicamente puede brindar, recomendaciones, etcétera. Estos países, entonces, tienen voz, pero no tienen voto, el resto de naciones. Actualmente se ha cuestionado, eso sí, el papel de la ONU debido a varios motivos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos que se le hacen a la ONU? Bueno, vamos a analizar primero que se cuestiona el hecho de que es una democracia muy endeble, es una democracia casi de papel. ¿Por qué? Porque a pesar de existir casi 200 miembros que forman parte de esta organización, únicamente 5 toman decisiones. Así que realmente es una organización que no apela en ningún momento a la democracia. Les voy a poner un ejemplo muy práctico en ese sentido. Y es el hecho que en el año 2017, por sexta ocasión, la comunidad internacional aquí en la ONU, votó mayoritariamente en contra del bloqueo criminal que Estados Unidos le ha aplicado a la isla de Cuba desde el 59. En el 2017, muchachos, la comunidad internacional votó mayoritariamente para que Estados Unidos le quite el bloqueo criminal a la isla de Cuba. El resultado fue el siguiente: de los 193 países que integran la ONU, de los 193 países, muchachos, 191 países votaron en contra del bloqueo y únicamente 2 votaron a favor. Únicamente 2 países votaron a favor del bloqueo, que son Estados Unidos e Israel, que es un país aliado estratégico, político y económico a los Estados Unidos. El resto de naciones que forman parte de la ONU abogaron para que Estados Unidos le quite ese embargo económico a la isla de Cuba. No obstante, como estas decisiones no son vinculantes, como estas votaciones o elecciones no tienen ningún tipo de influencia política, lo cierto del caso es que ese embargo se mantiene todavía hoy, ese bloqueo económico se mantiene hoy todavía vigente. Así que esto se los señalo para que ustedes vean que realmente es una democracia casi que de papel. La ONU es una democracia casi que de papel. Se cuestiona además el hecho de que los países encargados de mantener la paz en el mundo son al mismo tiempo los principales fabricantes y compradores de armas del planeta. Entonces, por supuesto que aquí hay toda una paradoja, ¿verdad? Aquí hay toda una contradicción de fondo, ¿verdad? El hecho de que los 5 países que son los encargados, en buena teoría, de llevar la paz al mundo y salvaguardar la seguridad mundial, ciertamente son al mismo tiempo los principales países compradores y fabricantes de armas, de arsenal bélico. Así que eso se ha cuestionado mucho. Asimismo, se ha llegado a cuestionar el hecho de que Estados Unidos ejerce un papel dominante dentro de esta organización de las Naciones Unidas, ¿no? Principalmente esto después de la caída del bloque soviético, después de la caída de la Unión Soviética en 1991, pues de alguna forma cayó ese contrapeso también que existía y Estados Unidos hoy en día ejerce mucha presión, mucho control, mucha injerencia a lo interno de esta organización y es algo que ciertamente también se ha cuestionado. Eso es, muchachos, la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la importancia que tiene este organismo. Así fue como nace posterior a la Segunda Guerra Mundial en aras de crear una organización que fuera de alguna forma vigilante o policía del mundo, ¿no? O vigilante de la situación de todo el planeta. Esa era la razón de ser o la motivación que da luz a la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que de alguna forma viene a reemplazar aquella fallida Sociedad de las Naciones que había sido claramente pues un fracaso, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas se mantiene vigente hasta nuestros días con sus críticas y sus virtudes. Realmente sigue siendo una organización con mucho peso político.
a nivel internacional. Eso es lo más importante, muchachos, que vamos a discutir en este video, en esta sesión, acerca de la creación de la ONU. En una próxima clase vamos a ir complementando este y otros temas. Repito, es importante que ustedes, por favor, vayan haciendo la lectura de cada una de las páginas de la antología para poder seguir el hilo conductor de estos temas. Y si tienen alguna inquietud, por favor, me la hacen llegar al correo electrónico o a través de la mensajería instantánea de WhatsApp, y con mucho gusto la atiendo a la brevedad posible. Vean, muchachos, de verdad me siento muy orgulloso por el trabajo que han venido haciendo a lo largo de esta semana. La entrega de trabajos ha sido una maravilla. De momento vamos a seguir trabajando con estas lecciones asincrónicas. Voy a seguir subiendo videos explicativos semanalmente de la materia para que ustedes evidentemente pues tengan ese respaldo, ¿no? Semanalmente, todos los lunes, estaré subiendo estos videos explicativos, y cualquier inquietud pues la estoy abordando a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, etcétera. Esto es lo más importante en torno al tema de la Organización de las Naciones Unidas, la forma en que surge, y cualquier inquietud estoy para servirles. Un abrazo fraterno a todos y se les quiere mucho.